Nuevamente, hermanos de la Iglesia Bautista Emanuel, nuevamente un gozo poder estar con ustedes y poder compartir la palabra del Señor. Es muy lindo saber que estamos en manos de un Salvador que nos ama y que tiene cuidado personal de nosotros. Mi deseo y mi oración es que ustedes puedan estar bien, mi deseo es que todos puedan tener todo lo necesario y tener también salud en este tiempo. Pero también si el Señor nos permite pasar por alguna dificultad, por alguna situación difícil, pues saber que estamos en sus manos y que Él aún ahí nos sabe sostener. Así que saludos para todos, que Dios les bendiga. Y en esta hora quisiera que pudiéramos meditar justamente en un pasaje que nos va a llevar a, a recordar o a reflexionar en manos de quién estamos. A recordar que tenemos un Salvador muy personal y que todo lo hace bien. Ese es el tema de esta predicación. Vamos a orar y después vamos a entrar al Evangelio de Marcos, a una historia que está en Marcos capítulo 7, versículos 31 al 37. Marcos 7, versículos 31 al 37. Y ahí es donde vamos a estar meditando en esta hora. Pero antes vamos a orar al Señor. Padre, en esta hora te agradecemos, Señor, la oportunidad que tenemos de tener tu palabra. Te agradecemos porque en ella tú nos muestras quién eres y en ella tú te has revelado, Señor, y más aún personalmente te has revelado a través de Cristo. Cristo que es Dios hecho hombre y que vino para mostrarnos al Padre y para mostrarnos la gloria de Dios y que vino, como dice tu palabra, lleno de gracia y de verdad. Y Señor, que en esta hora podamos una vez más recordar, confiar y descansar al saber en manos de quién estamos, si es que somos hijos tuyos. Ponemos en tus manos este tiempo, en nombre de Jesús. Amén. Marcos capítulo 7, versículos 31 al 37. Ahí es donde vamos a estar meditando en este tiempo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus ojos, y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien, y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Y en esta hora quisiera que pudiéramos justamente pensar en el gran Salvador que tenemos. Un Salvador muy personal que todo lo hace bien. Y vamos a ver en esta historia al menos 4 cosas, en esta historia y en el contexto de ella también, al menos 4 cosas que nos van a ayudar a recordar, a reflexionar el Salvador tan personal y tan amoroso y tan compasivo que tenemos, porque este es Cristo obrando. Y primero vamos a ver que tenemos un Salvador que se interesa por nosotros, que se interesa por ti y por mí personalmente. Y tenemos un Salvador que se interesa personalmente. En este pasaje vemos a Jesús, dice que volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y él pasa por esta región de Decápolis y justamente esta es una región que era una región gentil, una región sumamente considerada, sumamente pagana, ¿no? Una región que incluso muchos judíos normalmente no visitarían,
Pero Jesús se está moviendo en esas esferas porque en la historia anterior que nos relata Marcos, del versículo 24 al 30, que vamos a tocar también más adelante, justamente Jesús tiene un encuentro con una mujer sirofenicia, con una mujer gentil. Y aquí está en esa región, en otra región, Decápolis, pero también gentil, también considerada pagana. Decápolis viene de 10 ciudades, era una región de 10 ciudades consideradas sumamente liberales o paganas, y ahí está el Señor obrando, y ahí está el Señor pasando. Y entonces, de alguna manera, hasta esas ciudades, hasta esa región, hasta ese lugar, había llegado la fama del Señor, había llegado la fama de Jesús, de que Él sanaba enfermos, de que Él hacía milagros. Y entonces seguramente mucha multitud, como normalmente vemos en sus viajes del Señor, ah, quiso acercarse a Él. Seguramente tenía mucha gente a su alrededor, y seguramente también había personas que querían acercarse a Él de una u otra forma y para uno u otro propósito. Dice entonces el verso 32, que le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Entre toda esta gente, entre toda esta multitud, vienen unos que le traen a un sordo y un tartamudo. Es decir, una persona que no podía escuchar y que no podía hablar, por lo menos no correctamente. No podía escuchar y no podía hablar, o no podía hablar bien, por lo menos. Quizá por su misma sordera. Sea como sea, le traen y le ruegan. Dice que le rogaron que le pusiese la mano encima. Ahora, el verso 33 es muy interesante, porque dice que tomándole aparte de la gente, y la idea que nos da es que había gente, había multitud, no solamente estas personas que le trajeron y sus discípulos, sino seguramente muchas más personas alrededor de Jesús. Y él, cuando le traen este sordo y tartamudo, él lo lleva aparte, él se lo lleva a otro lugar, él lo aparta de la multitud. Ahora la pregunta es, ¿por qué hace eso? ¿Por qué Jesús no simplemente lo sanó ahí, como hizo en otras ocasiones? Jesús tenía el poder de simplemente decir, sé sano, y ese hombre iba a sanar. Jesús tenía el poder de simplemente decir unas palabras, aún simplemente pensar, y ese hombre iba a sanar. Pero Jesús se toma el tiempo de llevarse a este hombre a otro lugar, de alejarlo de la multitud, y entonces obrar en su vida milagrosamente. ¿Por qué lo toma parte de la multitud? Bueno, en parte tenemos que pensar que por un lado nuestro Señor Jesucristo quería que este hombre, y lo vamos a ver también en un momento en el resto de ese versículo, quería que este hombre supiera que su vida era importante para él, que él no era un número más en sus milagros, que él era alguien en quien realmente Jesús estaba interesado, que él era alguien que realmente Jesús quería ayudarle personalmente. Y entre otras razones, seguramente Jesús le toma parte de la multitud para no hacer de este hombre un espectáculo, para no hacer de este hombre un alarido, para que ni este hombre ni los demás fueran a pensar que Jesús iba a sanarles simplemente para hacer un show y para tener ahora más seguidores. Que Jesús simplemente iba a usar a este hombre para hacer ahí su espectáculo, sanarlo, y que toda la multitud, wow, aplaudiera y se fuera encima de Jesús. Y no, Jesús no quería eso. Jesús realmente estaba interesado en ese hombre. Jesús realmente estaba interesado en aquel sordo y tartamudo, y por eso le toma parte, le lleva parte de la multitud. Ahora lo interesante es lo que sigue diciendo el verso 33, porque dice que lo tomó aparte, que metió los dedos en las orejas de él y que escupiendo tocó su lengua. Esto es interesante, porque Jesús
mete los dedos en sus orejas, escupe y toca su lengua. ¿Acaso Jesús está haciendo algún tipo de ritual para hacer algún tipo de magia? ¿Acaso Jesús está haciendo algún tipo de hechizo como el que haría algún mago para lograr hacer su milagro? ¿Por qué Jesús hace esto? Creo que la razón es en un sentido muy sencilla. Jesús está intentando comunicarse con este hombre. Jesús está intentando decirle a este hombre lo que él está a punto de hacer. Pero no solamente decirle lo que Jesús va a hacer, no solamente Jesús quiere decirle ahora voy a tocar tus oídos y voy a sanarlos, y voy a tocar tu boca y voy a sanarla, sino Jesús con esto también quiere decirle tú me importas, tu vida me importa, realmente estoy interesado en ti, realmente tengo una compasión genuina por tu persona. Jesús quiere comunicarse con él. Jesús no quiere simplemente sanarlo. Él quiere relacionarse y comunicarse con este hombre. Y por eso le habla en un lenguaje que él podía entender. El de las manos, el del contacto físico. Era un lenguaje que él podía entender. Y cuando Jesús hiciera su milagro, él iba a poder entender que Jesús no solamente lo había sanado, sino que había hablado con él, que se había comunicado con él, que se había relacionado con él. Jesús está intentando, está logrando hablarle a este hombre en un idioma que él entendería. Este hombre no podía oír, pero sí podía sentir los dedos de Jesús en sus orejas. Este hombre no podía hablar, pero sí podía sentir la mano de Jesús en su boca. Y con lo que Jesús estaba haciendo, le estaba diciendo a este hombre lo que él estaba a punto de hacer. Jesús tenía una compasión, pero no era una compasión simplemente de sentirse un poco mal por este hombre, era un interés genuino en la vida de este hombre. Y aún el siguiente versículo nos dice aún más de eso, porque dice el verso 34, que levantando los ojos al cielo, gimió. Gimió Jesús. Esa palabra gimió quiere decir que se lamentó. Algunos lo traducen como gritó. Es una palabra que se puede traducir como gritar o lamentarse. Y da la idea de que Jesús está realmente lamentándose al ver la vida de este hombre, doliéndose por el sufrimiento de este hombre. Realmente a Jesús le duele ver a este hombre y seguramente todo lo que había sufrido y todo lo que había vivido en una época como la que él estaba. Quizá en nuestra época nosotros podemos pensar en una persona sorda, en una persona que no puede oír y que no puede hablar. Y es difícil la vida para una persona así. Es difícil quizá tener un trabajo para una persona así. Es difícil quizá tener una manera de sostenerse. Es difícil quizá comunicarse. Hay algunos lugares que tienen lenguaje de señas, pero muchos no lo tienen. La vida para una persona así en nuestros tiempos es difícil. Bueno, en los tiempos de Jesús aún más difícil. Seguramente, y como algunos han dicho, seguramente un hombre como él, sordo y tartamudo, lo único que podía hacer en la vida era pedir limosna. Seguramente no tenía otra opción más que vivir una vida en donde él simplemente estuviera pidiendo de la caridad de otros y viviendo de la caridad de otros. Este hombre seguramente había sufrido mucho y Jesús se duele por ese sufrimiento. Jesús se duele por lo que está viviendo y lo que está viendo en este hombre. Dice un comentarista que el gemido de Jesús fue desde adentro, eso nos indica la palabra, que ese gemido, que ese lamento fue desde adentro. Dice, fue la respuesta compasiva de nuestro Señor al dolor
y la tristeza que el pecado había introducido al mundo. Jesús ve a este hombre sufriendo. Y todo eso, a final de cuentas, es consecuencia del pecado original. No del pecado de este hombre, sino del pecado original. Y Jesús ve la situación triste de este mundo y la ve en este hombre y se compadece de él y grita y se lamenta. Tenemos un Salvador, hermanos, que se compadece de nuestro dolor. Tenemos un Salvador que se interesa en nosotros. Tenemos un Salvador que nos trata con compasión. Tenemos un Salvador que nos ayuda y nos sostiene en los tiempos de dificultad. Es el verso 34 que le dijo Éfata, es decir, sé abierto. Sé abierto. Y entonces, en ese momento, fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y es interesante porque dice el verso 35, al momento, al instante. Pero aquel hombre había entendido que no solo Jesús lo había sanado, que se había comunicado con él, que Jesús se había tomado el tiempo de llevarlo aparte, de comunicarse con él, de hablarle en un lenguaje que él entendiera y de luego sí sanarle. Jesús quería que este hombre entendiera que realmente él estaba interesado en él y que realmente él tenía compasión por él. Tenemos un Salvador personal que se compadece de nosotros, que se interesa en nosotros, que no nos ve como un número más, que no nos ve como una persona más en el mundo, que nos ve como sus hijos y hijas amados y se compadece de nosotros y está con nosotros en medio del dolor, en medio de las dificultades. Tenemos un Salvador que realmente se interesa personalmente en nosotros, pero también tenemos un Salvador que sabe lo que necesitamos, Este hombre sanado en esa forma, en una manera, como alguien ha dicho, una manera sumamente tierna, porque Jesús se toma el tiempo de llevárselo aparte y Jesús se toma el tiempo de comunicarse y entonces Jesús gime, se lamenta por él y seguramente hizo una expresión que el hombre vio que Jesús estaba realmente compadecido de él y entonces lo sana. Qué linda forma y seguramente lo que este hombre vio en Jesús fue algo más que un simple milagro. Lo que este hombre vio en Jesús fue realmente la compasión del Hijo de Dios llevada a la práctica. Pero ahora, por un momento, comparemos esta historia con la historia anterior, con la historia de los versículos anteriores que Marcos seguramente, como ha dicho el pastor Sugel Michelén, seguramente el hecho de que estén juntas estas historias en el Evangelio de Marcos nos dice algo. Porque vamos a ver la historia anterior, en los versículos 24 al 30, justo antes de esta historia, de cuando Jesús sana a este sordomudo, hay otra historia. Y voy a leerla rápidamente, solamente para poder comparar ambas historias. Cómo sana a Jesús, cómo trata a este hombre sordomudo y cómo trata a la mujer sirofenicia, que es la que se encuentra con él en la historia anterior. Versos 24 al 30, de ahí de Marcos 7, dicen así: levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija.
Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Cuando leemos los paralelos de esta historia, por ejemplo en el Evangelio de Mateo, nos dice que Jesús lo primero que hace con esta mujer es que no le responde palabra. Que Jesús, ante esta mujer que viene desesperada por su hija y se postra a sus pies, lo primero que hace, aunque Marcos no lo dice, Mateo sí no lo dice, no le responde palabra. Y la mujer grita más fuerte, le ruega más fuerte, sigue, insiste en que Jesús le ayude y entonces dice que le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Y Jesús entonces le responde, como nos dice Marcos en el verso 27, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar los hijos y echarlo a los perrillos. Y esta es una respuesta fuerte, porque resulta que esta mujer, justamente como lo dice el pasaje, era una mujer griega, sirofenicia, es decir, una mujer gentil, que no era judía. Y Jesús estaba entre muchos judíos, y Jesús era un judío. Y recordemos que en el tiempo de Jesús, los judíos consideraban a los gentiles como perrillos. Y justamente esa es la idea, ese es el contexto de lo que Jesús le dice. Deja primero que se sacien los hijos, los del pueblo de Israel, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué quería decir el Señor con eso? Bueno, el Señor aquí está probando la fe de la mujer. Y el Señor también aquí está dejando que la mujer muestre la fe que tenía, porque también en el Evangelio de Mateo, aunque Marcos no lo dice, Jesús alaba la fe de esta mujer. Y Jesús quería que los judíos se dieran cuenta de la fe que tenía esta mujer, porque esta mujer le insiste al Señor y le responde, sí Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Él está diciendo a esta mujer, sí Señor, los judíos son los hijos, en ese sentido, que ellos lo pensaban. Aunque Jesús vemos que rompe con esos paradigmas, pero Jesús está aquí queriendo mostrarles algo justamente a los judíos, porque Él alaba la fe de esta mujer y porque Él sana a la hija de esta mujer. Y lo que la mujer le dice es, con las migajas de pan, con las migajas que caen de la mesa de los hijos, con eso basta para que mi hija sane. Esa era la fe de la mujer, una fe que realmente perseveró. Y Jesús quería justamente probar esa fe y mostrar esa fe, que esta mujer pudiera mostrar a todos esos judíos esa fe y de esa manera darle una lección a sus discípulos y a los judíos que estaban ahí. Pero ¿por qué entro a esta historia? Porque resulta que el modo en que Jesús trata a esta mujer es muy diferente al modo en que Jesús trata al sordomudo, de la historia que estamos leyendo del versos 30 al 37. Al sordomudo, ¿qué hace? Ni siquiera dice que el sordomudo hace algo. Traen al sordomudo y él lo toma, lo lleva aparte, se comunica con él, lo trata tiernamente, llora o gime o grita por él y lo sana. ¿Y con la mujer qué hace? Con la mujer primero probablemente no le responde, no probablemente, sino no le responde porque es lo que nos dice Mateo. Luego le dice, es primero a los hijos y después, y no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Y hasta la tercera vez que la mujer le pide por su hija, entonces es que la sana. Y alaba su fe de paso, como dije, es lo que nos dice el Evangelio de Mateo. Jesús, hermanos, no es como la aspirina. Esta es la idea que estas dos historias juntas nos da. Yo no sé si ustedes, pero yo recuerdo un tiempo que la aspirina, por lo menos en México, estaba muy, muy de moda. Y entonces decían, cualquier cosa, tómate una aspirina. La aspirina sirve igual para cualquier persona. Si te duele la cabeza, tómate una aspirina. Si te duele el cuerpo, tómate una aspirina. Si te duele algo más, tómate una aspirina. Es lo mismo para todos.
es igual, es la misma receta para todos, es la misma medicina. Para ti que para el otro que le duele la cabeza, y es lo mismo, tómate una aspirina, y esa funciona, ¿no? Y incluso por ahí había un lema de la aspirina que tenía que ver con eso, que funcionaba para todos y para todo, o algo como eso, no exactamente, pero algo como eso era el mensaje, ¿no? Y la idea que nos dan estos pasajes es justamente que Jesús no es como la aspirina. Jesús trata a cada uno de una manera personal y particular. Jesús sabe lo que tú necesitas, Jesús sabe lo que yo necesito, Jesús sabe lo que tú necesitas en este momento, en este tiempo, y lo que vas a necesitar en un tiempo futuro, y lo que necesitaste quizá en una situación en el pasado, y Jesús sabe lo que yo necesito en este tiempo, en el futuro o en el pasado, y va a tratarme de manera peculiar y particular y personal. Jesús no es como la aspirina que va a decir, pues en cualquier situación, en cualquier circunstancia, tómate esto. Ahí está. No, aquí vemos a Jesús tratando de una manera a una mujer sirofenicia porque sabía de su fe, porque conocía su fe y porque quería seguir forjando esa fe y a la vez que esa fe fuera una muestra para otros, para los judíos particularmente, de lo que una mujer gentil podía tener, de la fe que una mujer gentil podía tener. Pero a la vez sabía que era diferente el caso, que esta persona sordomuda, este hombre sordomudo, era una persona diferente a la mujer sirofenicia, con un trasfondo diferente, con un sufrimiento diferente, con una vida diferente, en una situación diferente. Era una persona diferente y Jesús lo trata de manera personal y particular, diferente a como trató a la mujer. Y así vemos en otros pasajes. Jesús trata con personas de manera distinta. ¿Por qué Jesús no le decía lo mismo a todas las personas? Si él venía predicando el Evangelio, ¿por qué Jesús no hacía lo mismo con todas las personas? Simplemente sanarlos de cierta manera, diciendo las mismas palabras o haciendo las mismas acciones. Porque Jesús es un Salvador muy personal. Porque Jesús trata con cada uno. Porque Jesús sabe lo que cada uno necesita personalmente, individualmente. Porque Jesús no es como la aspirina. Porque Jesús sabe lo que yo necesito y sabe lo que tú necesitas y muchas veces no es lo mismo, no va a ser lo mismo. Y por eso, hermanos, nosotros tenemos que confiar y darnos cuenta de eso, porque a veces tenemos la tentación de decir, ¿por qué al hermano? ¿Por qué a tal o cual hermano o hermana le pasa esto? ¿Por qué Dios le da esto a él o a ella y no me lo da a mí? ¿O por qué Dios le quita esto a él o a ella y no me lo quita a mí? ¿O por qué Dios le permitió pasar esa prueba tan rápido y a mí me tiene más tiempo en esa prueba? Porque Dios está tratando con cada uno de manera personal y particular. Porque nuestro Salvador está tratando de manera personal con cada uno, de manera individual. Porque tenemos un Salvador que sabe lo que necesitamos cada uno. Tenemos un Salvador muy personal y eso no debemos olvidarlo. Así que tenemos un Salvador que se interesa y se compadece de nosotros personalmente, pero también que sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos y en el momento en que lo necesitamos, y trata con nosotros y con nuestra vida de manera personal y particular. Pero hermanos, también no debemos olvidar que tenemos un Salvador que es más que un sanador. Tenemos un Salvador que es más que un sanador. Regresando a la historia del sordomudo, dice el verso 36 de Marcos 7, recordemos que Jesús sana a este hombre sordomudo, y aunque se lo llevó aparte, la multitud se dio cuenta que Jesús lo había sanado. Y entonces, como se da cuenta que Jesús lo había sanado, dice el verso 36, y les mandó, ¿a quién les mandó? A esa multitud, a esas personas que estaban ahí,
que no lo dijesen a nadie. Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Les mandó que no le dijesen a nadie. Y aquí hay otra cosa particular e interesante de este pasaje. ¿Por qué Jesús no quería que se le dijese a nadie que él había sanado a este hombre sordomudo? ¿Por qué Jesús parecería lo opuesto? Pues queremos que muchos sepan de Jesús, que queremos que muchos sepan lo que ha hecho Jesús. ¿Por qué Jesús les está diciendo no le digan a nadie? Jesús está usando una especie de psicología inversa y diciéndoles no le digan para que al final sí le dijesen a muchos. No, Jesús no está haciendo eso. Si Jesús está mandando que no le dijesen a nadie, el hecho de que ellos lo hicieran era desobediencia. Realmente Jesús les estaba mandando eso porque Él quería eso, porque realmente eso era lo correcto en ese tiempo, que no le dijeran a nadie lo que Jesús había hecho. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque estas personas que habían visto a este hombre sordomudo, que le habían visto sanar y cómo Jesús le sanaba y que ahora podía oír y podía hablar, iban a ir contando de Jesús, iban a ir hablando de Jesús y de este milagro en particular, pero iban a ir contando un mensaje aún incompleto. Porque esta multitud a la que Jesús le dice no le digan a nadie, lo que ellos iban a ir diciendo, el mensaje que ellos iban a ir dando, le faltaba algo. Porque ellos solo iban a hablar de Jesús como un sanador, como un hacedor de milagros, como alguien que puede sanar, que puede abrir los oídos, que puede hacer que el mudo hable. Pero esa no era toda la historia. Jesús no vino simplemente como un sanador. Aunque Jesús sanó a muchos, su propósito no era ser simplemente un sanador. Jesús vino más que como un sanador, como un salvador. Él lo dijo, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y por eso esta multitud no podía ir ahí diciendo simplemente Jesús sana, porque ellos aún no sabían, porque faltaba eventos en el plan de Dios, faltaba la cruz, y la gente que iba a ir hablando de Jesús simplemente iba a decir Jesús sana, pero aún no podía decir Jesús salva. Y por eso Jesús les les dice no le digan a nadie. Porque cuando ustedes vayan y digan, no solamente tienen que decir que yo sano, sino que yo salvo. Porque lo que había visto esta gente es cómo Jesús sanaba físicamente a este sordomudo. Pero lo que no había visto esta gente es cómo Jesús le salvaba el alma a este sordomudo. Y ellos iban a hablar solamente de lo que vieron. Pero hay algo más importante que pasó que ellos no alcanzaron a ver. Y por eso Jesús le dice, no lo digan a nadie. El mensaje aún no está completo. Yo no soy solo un sanador, un hacedor de milagros, un milagrero. Jesús había venido a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros, hermanos, tenemos que recordar que si vamos a hablar de Jesús, tenemos que contar la historia completa. Tenemos que dar el mensaje completo. Desgraciadamente hoy hay muchos que hablan de Jesús simplemente como un sanador. ¿Tienes algún problema? ¿Tienes alguna dificultad? ¿Tienes alguna enfermedad? Ven a Jesús para que Él resuelva tu problema. Ven a Jesús para que Él te sane. Ven a Jesús para que Él arregle tu vida. Pero esa no es la historia completa. Ese no es el mensaje completo. Ven a Jesús para que Él salve tu alma de la ira eterna de Dios. Ven a Jesús para que Él salve tu alma del castigo eterno que tú y yo merecemos por el pecado. Eso no muchos lo dicen. Ese es el mensaje completo. Por eso Jesús fue a la cruz.
Nosotros no vemos a Jesús simplemente como un sanador, aunque Él tiene el poder de sanar. Pero Jesús vino a sanar algo más que, el cuerpo físico. Él vino a salvar y a sanar el alma. Nosotros sí tenemos el mandato de predicar a todos, pero tenemos el mandato de predicar a todos la historia, el mensaje completo, el evangelio. Esta historia que varios comentaristas la comparan con Isaías 35, 4 al 6. Quiero ir por un momento ahí a Isaías 35, versículos 4 al 6, donde dice: Decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. He aquí vuestro Dios viene, Dios mismo vendrá y os salvará, dice al principio de estos versículos. Isaías 35, 4. Nosotros tenemos que recordar que Jesús es más que un sanador. Y por eso Jesús aquí les dice: no lo digan a nadie, porque no tienen el mensaje completo, porque no tienen la historia completa. Porque el día que yo vaya a la cruz y muera y luego resucite, después de eso que hace, les dice a sus discípulos: ahora sí, vayan a todo el mundo y cuenten esto. Porque esta sí es la historia completa, porque esta sí es la historia que importa, porque este sí es el evangelio que salva. Y por eso Jesús aquí dice: no le digan a nadie. Pero después Él va a la cruz, resucita y les dice, después de que Él resucita, vayan a todo el mundo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Porque ahora sí está completa la historia. Porque ahora sí Él ha muerto y resucitado. Y ese es el mensaje del Evangelio que tú y yo tenemos que contar como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, que Cristo sí puede sanar, pero aun si Él decide no hacerlo, Él te puede y nos ha salvado del castigo eterno que merecíamos. Él puede sanar nuestro cuerpo físico, pero nuestro cuerpo físico se va a volver a enfermar y un día va a morir. Pero nuestra alma es la que permanece y esa es la que Él puede salvar. Así que tenemos un Salvador que es muy personal. Tenemos un Salvador que sabe lo que necesitamos individualmente, personalmente. Y tenemos un Salvador que es más que un sanador. Y en último lugar, esta historia también nos muestra que tenemos un Salvador que todo lo hace bien. Al final dice el verso 37, ahí regresando a Marcos capítulo 7, el verso 37 dice: y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Y esa frase que decían los que habían visto a Jesús hacer esto: bien lo ha hecho todo. Otra versión la traduce como: todo lo ha hecho bien, o todo lo hace bien. Lo que esta multitud decía: este hombre, este maestro, este Señor, todo lo hace bien. Ese es nuestro Salvador, el que todo lo hace bien. Nos recuerda y nos da la idea de Génesis 1, cuando Dios va creando en cada día todo lo que vemos y todo el mundo y el universo. Él, después que va creando, va diciendo: y he aquí que era bueno, y he aquí que era bueno. Y crea al hombre y dice: y he aquí que era bueno en gran manera, he aquí que era bueno. Nosotros debemos recordar que lo que hace Dios está bien, que Él lo hace todo bien.
nosotros a veces podemos hacer cosas y a veces por nuestra quizá falta de conocimiento, a veces por irresponsabilidad, a veces por falta de tiempo o de recursos, a veces simplemente porque las cosas no nos salen por una u otra razón. A veces podemos hacer cosas que decimos, híjole, esto no me salió bien. Este plan no me funcionó bien. Este trabajo no lo pude hacer bien. Por una u otra razón, justificable o no justificable, pero a veces todos hemos tenido la experiencia de decir, esto no me salió bien. Esto me pudo haber salido mejor. O esto me salió muy mal. Un trabajo, un proyecto, una situación con otra persona, un conflicto. Y a veces tenemos que caer y caemos en la cuenta, esto no salió bien. Aquí me faltó algo. Aquí no funcionó como yo quería que funcionara. Bueno, hermanos, Dios no es así. Dios todo lo que hace, lo hace bien. ¿Cuánta razón tenía esta multitud al decir de Jesús, todo lo que hace, lo hace bien? Todo lo que Él hace es bueno. Todo lo que Él hace, lo hace bien. Nosotros tenemos que recordar eso en nuestra vida y tenemos que recordar eso en estos tiempos difíciles más aún. Porque nosotros no tenemos que entender el por qué Él hace lo que hace, pero lo que sí tenemos que entender y en lo que sí tenemos que confiar en que es que sea lo que sea que esté haciendo y sea la que sea la razón por la cual Él lo está haciendo, sí podemos confiar en que todo lo que Él hace, incluyendo las cosas difíciles, Él las hace bien y son buenas. Su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Todas las cosas, dice Romanos, nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Todas, las buenas y las malas, las fáciles y las difíciles, las bonitas y las feas. Todas las cosas nos ayudan a bien porque Él todo lo que hace lo hace bien. Paul Washer, un pastor y predicador, pone un ejemplo de justamente por qué nosotros tenemos que conocer y entender esto, que Dios todo lo hace bien. Aunque no sepamos con exactitud lo que Él está haciendo, podemos confiar en Él. Aunque no sepamos las razones, los porqués, sí podemos confiar en que Él todo lo hace bueno y bien. Paul Washer dice que tiene un amigo en el que él confía. Este pastor dice que hay una persona, un amigo suyo que él conoce de muchos años, que él conoce de mucho tiempo y en el cual él confía, porque él sabe que es un buen hombre, porque él sabe que le ama como su amigo, porque él sabe que no es un hombre irresponsable, porque él sabe que es alguien en quien se puede confiar. Y entonces él dice, si este amigo viniera un día, entrara por mi puerta y me dice, préstame las llaves de tu carro, y viniera apurado y me dice, solo préstamelas, luego te explico por qué, préstame las llaves de tu carro, dice Paul Washer, dice este pastor, yo se las prestaría, yo les dejo, le doy las llaves de mi carro, aunque no sepa para qué y exactamente por qué quiere las llaves de mi carro. ¿Por qué? Porque yo conozco su carácter, porque sé que sea lo que sea que esté pasando o que esté haciendo, Él lo va a hacer correctamente y Él no va a hacer nada para dañarme porque yo le conozco. Así que aunque no sepa exactamente qué esté haciendo o por qué lo está haciendo, yo puedo confiar en Él porque le conozco. Bueno, hermanos, así es con Dios. Si nosotros realmente conocemos a Dios y mientras más conocemos a Dios y conocemos que todo lo que Él hace lo hace bien, nosotros podemos confiar en Él aun cuando no tengamos todas las respuestas, aun cuando no sepamos el por qué pasan ciertas cosas en nuestra vida o a nuestro alrededor. ¿Por qué Dios permite la pandemia? ¿Por qué Dios permite la situación que podemos estar viviendo o que alguien puede estar viviendo particularmente? ¿Por qué? Las respuestas a los porqués muchas veces no las tenemos, pero es en esos momentos en donde debemos recordar quién es Dios y decir yo confío en ti, Señor, porque aunque no entiendo por qué, sé que tú
Todo lo que haces, lo haces bien. Tenemos un Salvador tan personal, que se interesa por ti y por mí, que se compadece de nosotros. Tenemos un Salvador que sabe lo que necesitamos y en el momento que lo necesitamos, que no es como la aspirina. Tenemos un Salvador que es más que un sanador, porque es un Salvador, alguien que nos ha rescatado nuestra alma. Y tenemos un Salvador, un Señor, un Dios que todo lo hace bien y en el cual podemos confiar y en quien podemos descansar. Así que hermanos, que esta historia nos ayude a recordar quién es Jesús, el gran Salvador que tenemos, compasivo, personal, pero también perfecto y bueno. Y gracias a Dios que nosotros le tenemos y podemos descansar y confiar nuestra vida en Él. Y podemos confiar en que estamos en sus manos. Y en sus manos es el lugar más seguro en el que podemos estar. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias. Gracias por Cristo. Gracias por este relato. Gracias, Señor, porque nos tratas de manera personal. Gracias porque sabemos, porque Cristo nos ha mostrado que te compadeces de nosotros. Y aun cuando sufrimos, tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque sabes lo que necesitamos y nos tratas de manera individual y personal y estás obrando en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. No con una fórmula para todos, no como la aspirina, sino de manera individual, personalizada. Gracias, Señor, porque eres más que un sanador, porque no solamente nos ayudas en nuestras dolencias terrenales, sino que tú eres el único que puede saciar nuestra alma y sanar nuestra alma. Y gracias porque Cristo fue a la cruz justamente para eso, para salvarnos. Y gracias, Señor, porque podemos confiar y descansar en que tenemos un Dios, un Señor, un Salvador, que todo lo hace bien, que todo lo ha hecho y todo lo seguirá haciendo bien y podemos confiar en eso y podemos confiar en ti. Danos, Señor, un corazón que descanse y confíe en ti, en que estamos en tus manos y en tus manos estamos seguros. Te alabamos y agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y que puedan tener una buena semana y que podamos seguir creciendo en el conocimiento de Dios y descansando en saber que estamos en las manos de un Salvador maravilloso. Dios les guarde.